Gloria a Dios, gracia y paz, queridos hermanos, que la paz del Señor Jesús esté con cada uno de ustedes el día de hoy, porque este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él, amén. El día de hoy, queridos hermanos, quiero compartirles acerca de la oración. El Señor ha puesto en mi corazón este tema, amén, con el título Beneficios y recomendaciones de la oración. Usted tiene que saber, quizá algunos ya lo sepan, algunos lo van a descubrir el día de hoy, porque hermanos, son innumerables y vamos a mostrar y relatarles algunos que son muy importantes, amén, para concientizar a muchos hermanos que han dejado la oración, amén, y también algunas recomendaciones, porque algunos quizá no saben cómo orar. Entonces todo eso lo vamos a hablar el día de hoy, amén. Entonces, queridos hermanos, antes de leer el texto base, que quiero enfocarme en Lucas 18:1, primero vamos a definir qué es la oración. Ustedes saben que la oración es hablar con Dios, amén. La oración es el diálogo del hombre con Dios, amén. Es un acto de adoración y comunicación, amén. La oración también es la presentación de nuestros deseos a Dios en el nombre de Jesucristo, amén. Hermanos, la ciencia ha comprobado que la oración tiene múltiples beneficios, y yo quiero mencionarles algunos puntos, ya que hay muchos cristianos que ignoran, muchos que se cansan, muchos que les agarra la flojera, y es que esto es una batalla, y ahora lo vamos a desenmascarar al enemigo. Ahora vamos a desenmascarar al enemigo, y también vamos a mencionar algunos puntos muy importantes, amén. ¿Qué dice la ciencia de la oración? Usted tiene que saber qué dice la ciencia de la oración, porque todo lo que Dios dice en su palabra, hermano, es de bendición y es de mucho beneficio para nuestra salud. Amén. Lo que dice la palabra, todo va para nuestro bien. ¿Qué dice la ciencia sobre la oración? En él se constata que la oración produce cambios significativos en la evolución de enfermedades. Las personas que están enfermos, que padecen de diferentes enfermedades, han descubierto que la oración les ha beneficiado. La ciencia también lo ha comprobado. Amén. Hasta tal punto que repetir la oración ayuda a la relajación. Imagínese usted. ¿Qué más? A la vez que reduce la presión arterial y los ritmos metabólicos, cardíacos y respiratorios. ¿Está escuchando usted? Ayuda a la presión arterial, los ritmos metabólicos, cardíacos y respiratorios. Amén. ¿Qué más? ¿Qué dice la ciencia en cuanto a los beneficios de la oración? Mire que eso lo dice la ciencia, no lo digo yo. Varios estudios científicos comprueban que más allá de promover la relajación, orar reduce presión arterial, justo lo que acabamos de mencionar, los ritmos cardíacos y respiratorios. Desde hace milenios, no es eso desde ahora, sino hace milenios, la oración provee una fuerza poderosa que sostiene a miles de personas que lo practican. Es una fuerza poderosa, y ahí usted se puede dar a entender que el poder del cristiano está en la oración. Hermanos, esto es algo que no se puede dejar. La oración es algo básico para el cristiano, amén. Ahora, queremos saber qué pasa en el cerebro cuando oramos. Mire qué dice la ciencia. Cuando oramos, nuestros cerebros se renuevan y hasta se hacen más fuertes y grandes. No es que crece, sino que la corteza cerebral, amén. También se ha encontrado que la corteza cerebral de las personas que oran con frecuencia es más gruesa que las que no lo hacen. Usted se puede dar cuenta ahí cuán beneficiosa es la oración. Amén. La oración, queridos hermanos, es algo básico que el cristiano tiene que practicar. Amén. Usted no se puede llamar cristiano si usted no ora, porque cristiano viene de Cristo y Cristo oraba. Dice, aún muy de mañana, aún de muy oscuro, Jesús, siendo el Hijo de Dios, oraba. Si Él oraba, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más?
Amén. Entonces, mire que dice Lucas 18:1. También le refirió Jesús. No dice Mahoma, no dice el pastor, no dice el presidente. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. Es una necesidad. Usted tiene necesidad de comer para vivir, de tomar agua para vivir, de dormir para vivir. Necesita ejercitarse un poco para poder estar sano. Usted tiene una necesidad corporal para seguir viviendo. Así su alma tiene una necesidad para vivir, para que su alma viva. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la oración y la palabra son complementos, los dos van juntos de la mano. Amén. Entonces, la necesidad de orar siempre, no dice a veces, no dice hasta que te canses, no dice hasta diciembre, no dice hasta que estés aburrido, no, sino la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y no desmayar, hermanos. Cuando usted ya no tenga fuerzas para orar, adore, cante, alabe al Señor, pero no desmaye, porque también las adoraciones, las canciones que le dedicamos al Señor desde la inspiración también son oraciones cantadas. Amén. Desde tu inspiración, cántale, crea una adoración al Señor con una oración cantada. Entonces usted no puede desmayar, yo no puedo desmayar. Le refirió Jesús la parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, hermanos. No podemos desmayar, nosotros tenemos que seguir siempre orando, siempre. Por eso dice la palabra orar sin cesar, porque esto nos hace bien a nosotros. Y más que nosotros estamos en un combate constante 24/7, 365 días del año contra las tinieblas. Hermanos, los satanistas, los brujos oran a los demonios. ¿Para qué? Para tumbar cristianos, para destruir la iglesia de Cristo. Y nosotros los cristianos, cuando oramos, combatimos todos esos maleficios, todas las enviaciones, todas las oraciones contrarias caen por tierra, porque la oración del cristiano tiene poder. Cuando tú estás sometido a Dios, tú estás en obediencia a Dios, tu oración tiene poder. ¿Y qué vamos a descubrir ahora para que tu oración sea eficaz y tú tengas conocimiento qué valor tiene la oración? Ahora te voy a mencionar algunos puntos importantes. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de citar otros textos, quiero mencionarles algo muy importante. La oración evita tragedias. Amén. Suicidios, homicidios, problemas que pueden suceder en tu casa o que también en tu entorno, en tu barrio, en tu ciudad, en tu país. Tu oración combate muchas cosas. Si tú supieras, si solamente tus ojos espirituales se abrieran, tú no dejarías de orar. Siempre estarías orando, aún en la mente. Cuando trabajamos, estamos en comunión con el Señor, reprendiendo, oramos, porque estamos en una batalla constante. Amén. Entonces tu oración puede detener tragedias, suicidios, homicidios, accidentes, muchas cosas malas. Tu oración tiene poder. Por eso, hermano, muchos brujos, satanistas que han salido de esa vida, que estaban metidos en el ocultismo, ellos han declarado que cuando un cristiano oraba, ellos no podían trabajar, no podían hacer maleficios, no podían sus demonios subir para trabajar con ellos, no podían mandar a matar a otra persona porque había alguien orando, porque habían cristianos orando. Por eso que ellos, ¿qué hacen? Los satanistas se infiltran en la iglesia, empiezan a disfrazarse de cristianos y entran a hacer ataques como caballos de Troya. ¿Para qué? Para así meter envidia, celo, chisme, murmuración, calumnia. Son esos que se meten a nuestras iglesias, infectan y inyectan a los cristianos tibios, a los fríos, el chisme, la murmuración, para así hacer caer la iglesia en todas esas cosas y no concentrarse en la oración, en la palabra, en la santidad. Entonces ellos son estratégicos, hermanos, y nosotros no podemos siempre estar tropezando con la misma piedra. Como cristianos tenemos que tener esto claro. Entonces los brujos, ¿qué hacían? Incluso esto lo contó un ex brujo.
Había un brujo que no podía trabajar. Entonces, ¿qué hacía? Venía y le decía, por favor, yo trabajo en esto, me dedico a estas cosas del ocultismo, no ores, que no pueden subir mis demonios, no puedo hacer mis trabajos. Imagínese, hermano, le fue a rogar al cristiano, y el cristiano que le dijo, tú ocúpate de lo que tienes que hacer, y yo me ocupo de lo que yo tengo que hacer. Entonces, ahí se declaró la guerra, hermano, este brujo que no podía trabajar. Entonces, ¿qué hizo? Quiso combatir al cristiano, pero todo lo que hacía no podía hacer, porque a un cristiano verdadero, a un cristiano fiel, no le puede caer ningún maleficio cuando tú vives en santidad, cuando tú estás en obediencia, cuando tú estás viviendo la palabra, estás sometido a Dios, estás resistiendo al diablo, él huye, él no te puede hacer nada. Pero si tú tienes puertas abiertas, tú estás en pecados ocultos, estás mirando cosas malas, estás hablando cosas malas, estás haciendo cosas malas, estás hurtando, entonces ahí Dios no te puede defender, los ángeles del Señor no te pueden defender. Pero este era un verdadero cristiano. Así que tanto era el problema que este brujo no podía trabajar, hermano, que hasta llegó a pedirle el favor a este cristiano que ya no orara porque no podía trabajar. Imagínese el poder de la oración. No ignores el poder de la oración. Amén. Otra cosa, queridos hermanos, que ellos declararon que los mismos brujos, los mismos hechiceros, ¿qué hacen? Como no pueden trabajar, ¿qué hacen? Mandan sueño, espíritu de pereza, espíritu de flojera, mandan pesadez en los cristianos para que no oren. Por eso que yo lo he comprobado. Cuando una vez yo dormí bien, estaba bien de mi salud, estaba todo bien, yo no tenía fuerza, yo decía, pero esto no es normal, Entonces tú vas a detectar cuando algo no es normal, tú vas a empezar a reprender, porque esto es algo raro, que tú has dormido bien y a pesar de eso tienes sueño y no puedes orar. Usted tiene que reprender, porque claro, hay cosas que son naturales del cuerpo. Estás cansada y claro, no porque estás cansada no vas a orar, no, eso también es un grave error que muchos cristianos cometen. Así tú estás cansado, arrodíllate, alaba, glorifica al Señor, pero no dejes de orar. El cristiano que deja de orar muere. El que se dice ser cristiano y no está orando no es cristiano, es un falso cristiano, es un mentiroso, porque los verdaderos cristianos oran, leen la Biblia, se consagran a Dios. Amén. Entonces, cuando tú sientas esos espíritus de pereza, de pesadez, de sueño, usted tiene que reprender, porque esto es algo anormal, porque si tú estás bien, tú no puedes sentir esas cosas. Incluso cuando leen la Biblia también, ellos lo han declarado, estos ex brujos, ex satanistas lo han confirmado. Amén, ellos lo han dicho, que ellos mandan para que no lean la Biblia, ellos mandan espíritus inmundos de sueño. Porque mira, tú te metes a internet, puedes estar 2 horas, 3 horas, te pones a orar, en 5 minutos estás durmiendo. Eso no es normal, hermanos, eso es algo raro. Usted tiene que reprender, amén, porque esto es una batalla. Usted no se puede quedar ahí paralizado como zombie, no, usted tiene que reprender, sacar su espada con la palabra del Señor. El Señor te reprenda, demonio, mayor es Dios que está conmigo que el que está en el mundo. Caerán 1000 a mi lado y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Usted tiene que confesar la palabra de Dios, amén. Cuando usted se arrodilla, cuando usted busca al Señor, usted también es redarguido. El Señor te empieza a decir qué está mal en ti. ¿Qué estás haciendo mal? El Señor te empieza a hablar a tu mente, a tu corazón. ¿Qué es lo que tú estás haciendo mal para que no lo vuelvas a hacer? El Señor te corrige en la oración. Eso es lo bonito también de la oración, porque el Señor nos va instruyendo qué cosas has hecho mal, qué cosa no debes hacer, que debes tener cuidado con tus palabras, con tus acciones. El Señor te va redarguyendo con su Santo Espíritu. Bien, queridos hermanos, algo muy importante que ustedes tienen que saber siempre es que hay solamente una oración que Dios no va a responder, la que está contra su voluntad. Amén. Eso también usted tiene que tenerlo claro. Solo hay una oración la cual el Señor no puede contestar, la que va contra su voluntad. Así usted lo pida 1000 veces y no está en su voluntad del Señor, el Señor no lo va a responder. Así que usted tiene que saber que el Señor tiene su voluntad para ti. Usted no puede torcerle la mano al Señor. Usted tiene que aceptar su voluntad. Nosotros no somos de G12, de las iglesias modernas que dicen yo declaro, yo decreto, yo confieso. Esas son cosas del maligno. Usted no le puede dar órdenes a Dios. Es usted que tiene que decir. Por eso dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Amén.
Bien, queridos hermanos, uno de los beneficios que usted recibe también en la oración es la paz y el gozo inefable. Por más que tú estés pasando pruebas, dificultades, estés pasando problemas, cuando tú oras, cuando tú lees tu Biblia, tú sientes paz, tú sientes gozo. El mundo se puede estar cayendo a pedazos, te pueden estar persiguiendo, odiando, despreciando, insultando, haciéndote la vida imposible. Pero cuando tú oras, cuando tú lees la Biblia, tú tienes paz y gozo. Así que es que se reviente el diablo y sus demonios y todos sus agentes. Así que usted tiene que seguir avanzando. Usted no se puede quedar ahí con su cara de triste, con su cara de pobrecito, que porque a mí, porque yo, porque eso déjaselo a los demonios. Amén. Usted goce en el Señor, usted cante alabanza, usted ore, usted alabe al Señor y que se revuelquen los demonios, hermanos, porque así es el diablo. El diablo está vencido, dice que se le acaba el tiempo, por eso que está haciendo berrinche, por eso que te está persiguiendo, por eso que te está haciendo un montón de cosas, pero gloria a Dios, porque pronto el Señor va a sacar el trigo de la cizaña, amén, porque muchos dicen ser, pero no son, están ahí de estorbo para la iglesia, de estorbo para el cristiano. Entonces viene la recompensa del Señor, así que usted gócese. Cuando más pruebas, cuando más luchas, cuando más te difamen, cuando más te calumnien, cuando más te odien, ora más. Busca más al Señor, tú vas a tener un gozo, una alegría que nadie te lo va a poder quitar. No te puedes quedar ahí como una persona ahí, ay, qué pobrecito yo. No, usted tiene que gozarse en el Señor, leer la palabra, orar. Eso es lo que te va a dar paz y gozo. Amén, hermanos. Bien, quiero compartirles también algo muy importante que dijo el siervo de Dios Kenzo Atsushi, un pastor muy utilizado. Él ya partió a la presencia del Señor, pero él tenía el don de visión, hermanos, y él podía ver muchas cosas. Y una de las cosas que él vio una vez, que había una casa que estaba con murallas así como de fuego, o sea, había fuego alrededor de una casa. Y sabes que cuando él se enteró y supo, eran cristianos que oraban, toda la familia oraba, era una familia que vivía en santidad. Y dice que habían demonios que querían entrar a esa casa, pero no podían. Se quemaban cuando intentaban ingresar a esa casa. Entonces, ¿qué hacían esos demonios? Trataban de inyectar veneno, pecado, envidia, celo, mentira en algún familiar para poder traer abajo toda esa casa. ¿Y qué hacía? Dice que una vez un demonio quiso meterse, que fue atrevido, y dice que este demonio se quemó y salió huyendo, hermanos. Por eso que tú con tus hijos, tu familia, tu esposo, todos, tu esposa tienen que estar orando. Tú no puedes estar así como un cristiano desapercibido, ignorando las maquinaciones del diablo. Hermanos, estamos en batalla 24/7, 365 días del año, y aún ahora que se le está acabando el tiempo a Satanás. Amén. Entonces ustedes tienen que orar más, tenemos que orar más todos, esto es para todos. Entonces hay muralla de fuego alrededor de las casas de los cristianos que oran. Pero dice que cuando no había cristianos orando, dice que los demonios entraban y salían, como si fuera su casa, entraban y salían. Esto no es un cuento, hermano, esto es un siervo que tuvo el don de visión, que él lo declaró, incluso él lo ha contado, están sus videos ahí, yo se lo recomiendo. Kenzo Atsushi, amén, es un hermano de Asia, un chino. Usted lo puede buscar, Kenzo Atsushi, así como suene, con la T y con la S. Usted lo busca y ahí escucha, están todas las experiencias que él ha contado y son innumerables. Amén. Entonces es así, hermanos. La Biblia dice que también el Señor pondrá muralla de fuego alrededor nuestro, y que los ángeles de Jehová acampan alrededor de aquellos que le temen y los defiende, porque el Señor no defiende hipócritas, mentirosos, rencorosos, odiadores, chismosos. El Señor no defiende esa clase de gente. Así que usted tiene que vivir en santidad. La santidad no solamente es por fuera, también es por dentro. No se puede disfrazar usted de cristiano y dentro tener víboras, serpientes, cucarachas, ratas. No puede ser así. Usted tiene que ser un verdadero cristiano si usted quiere salvarse, si usted quiere tener la protección de Dios en su vida y en su casa. Amén. Otro de los beneficios que uno recibe cuando ora es que limpia su vida. Hermano, la oración con la palabra hace una limpieza en tu mente, en tu corazón, te mantiene limpio. Usted cuando usted está en su vida normal, así su cuerpo, todos los días usted está viviendo, ¿qué pasa con su cuerpo? Cuando usted
pasa un día, pasa 2 días, pasa 3 días, su cuerpo se ensucia, se mancha, está lleno de grasa, porque el cuerpo produce grasa, olores, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno? Se baña. ¿Para qué? Para que esté limpio, para que no esté oliendo feo, para que no esté oliendo mal. Entonces uno se baña, y asimismo es la oración para tu vida espiritual. La oración y la palabra te mantiene limpio, te mantiene santo, te mantiene con buen olor, porque la palabra misma dice que para Dios somos olor grato. ¿En qué? En los que se salvan, en los que buscan su salvación, su consagración. Pero en los que se pierden, ¿qué dice? Olor a muerte. Todos aquellos que no oran, que no ayunan, que no se santifican, están oliendo a podrido, son una podrida llaga, están oliendo mal, como un basurero. ¿Usted ha pasado por algún basurero, por un lugar donde no han botado la basura un mes? ¿Cómo huele? Hay cristianos que no oran hace un mes, que no ayunan hace un mes. Usted sabe cómo de sucia, inmunda está su vida. Por eso, esos son habitaciones de demonios. Ellos son los que le hacen guerra a los verdaderos cristianos. Esos son los que se meten a la iglesia a chismosear, a envidiar, a calumniar. Tienen ahí culebras dentro de su vida. Tienen serpientes, anacondas, tienen todos los demonios ahí, y son ellos que hacen las persecuciones. Por eso que un cristiano que no ora, que no lee la Biblia, que no ayuna, que no se santifica, es un estorbo para el evangelio. Por eso que los pastores deben empezar a poner disciplina también a los chismosos, a los mentirosos, a los que odian, a los que envidian, a los que no saben pedir perdón, porque no solamente se disciplina al fornicario, al adúltero, no, también se disciplina a ellos, porque también es el mismo pecado. ¿Qué dice la palabra en Apocalipsis? Que también los mentirosos van a ir al infierno. Ahí están los cobardes, los que no quieren consagrar su vida, los que les da flojera consagrar su vida. Ahí está, hermanos. Entonces hay que cuidar su consagración. Usted quiere estar limpio delante de Dios, ore. Quiere estar santo delante de Dios, lea la Biblia, santifíquese. Si usted deja de orar y de leer la Biblia y de santificarse, usted va a apestar. Amén. Bien, algo que también tienen que saber, hermanos, que hay espíritus inmundos que vienen de cuando en cuando a revisar casas para meterse a dónde, y más que nada de los cristianos, porque ustedes saben que ya el mundo les pertenece a ellos. Pero entonces cuando hay cristianos orando en una casa, ellos sienten la limpieza, ellos sienten el fuego, entonces ellos no pueden hacer ataques a esa casa. Amén. En esa casa que hay oración, que hay consagración, hay paz y gozo. Entonces los demonios no pueden entrar ahí, porque ellos se alimentan ¿de qué? De energías negativas, donde hay pleito, donde hay contienda, donde hay envidia. Entonces ahí ellos se meten. Entonces usted tiene que evitar todas esas cosas. Entonces cuando más consagrada esté su casa, más limpia, más paz, más gozo hay en su casa, menos los demonios van a querer ingresar, porque ellos aborrecen la paz, aborrecen el gozo del cristiano. Amén. Entonces incluso dice que hasta el piso, hasta el área, hasta tu territorio se limpia cuando tú oras. Esto lo han comprobado muchos siervos, lo hemos comprobado nosotros. ¿Qué pasa cuando usted se va cerca a un centro espiritista, a la casa de un brujo, de un satanista? ¿Usted no siente algo maligno, algo feo, como una opresión? Eso mismo pasa cuando tú vas ahora en el lado contrario, a la casa de un cristiano verdadero. ¿Qué hay? Se siente una paz, un gozo. Hasta una sierva que oraba bastante, una vez le dijeron: hermana, ¿qué hay en tu casa? Que se siente una paz, se siente un gozo cuando entra a tu casa. No me quisiera ir de acá, porque en mi casa siento mucha opresión, mucha tristeza, mucho problema, porque hay pecado. Pero cuando vengo a tu casa tengo una paz, un gozo. No sé qué hay en tu casa, porque esa hermana orada, hermanos. Entonces tú quieres que en tu casa haya paz, haya gozo, santifícate, ora, lee la Biblia. La oración es algo poderoso. El poder del cristiano está en la oración. Lo que más odia el infierno es la oración, la santificación, la palabra. Por eso que nosotros tenemos que hacer todo lo contrario a lo que el diablo odia. Nosotros tenemos, si él odia la oración, nosotros hay que orar. Si él odia la palabra, hay que leer la Biblia. Si él odia la santidad, hay que santificarnos para así mantenerlo lejos de nosotros. Amén. Entonces que tu casa no huela feo, que tu vida no huela feo, no huela podrido. Amén.
porque eso pasa, eso ha sucedido y mucha gente lo ha sentido también. Cuando hay influencias negativas, un olor apestoso, ¿de dónde viene? Son espíritus inmundos que se están movilizando. Entonces usted tiene que tener siempre el discernimiento del Señor. Eso es lo que una de las cosas que también quiero decirles, hermano. Cuando tú más ores, más discernimiento espiritual vas a tener, más afinados van a estar tus sentidos espirituales. Cuando tú más ores, más rápido tú vas a sentir cuando el diablo quiere venir a atacarte, cuando quiere levantarse algo contra ti. El Señor te lo va a revelar, el Señor te lo va a mostrar. Vas a tener más visiones, hermanos. El Señor me ha dado visiones a mí. Cuando más he estado orando, cuando más he estado ayunando, he visto más visiones de que cuando no oraba como debía ser, porque a veces hay cristianos que dicen, ya oré la semana pasada un montón, ahora ya como que sus vacaciones. No, hermano, la Biblia dice orar sin cesar, no te confíes. Han pasado la vigilia, ya en la vigilia oré, ya ahora a la mañana, a la tarde ya no oro. No, hermanos, hay que orar siempre. Dice orar sin cesar, sin parar, aún en la mente, en el trabajo, en el carro, hay que estar en comunión con el Señor. Amén. Entonces estamos diciendo que la oración te acerca a Dios, te hace más íntimo con el Señor, hace un espíritu tú con el Señor. Amén. Con el Espíritu Santo estás tan conectado que tú fácilmente no vas a caer en ninguna trampa, fácilmente tú no vas a pisar el palito del demonio, fácilmente no vas a caer en una trampa, porque el Señor te lo va a revelar, porque tus sentidos espirituales van a estar bien afinados. Amén. Entonces, la oración te acerca a Dios, afina tus sentidos espirituales, te da discernimiento espiritual. Y otra de las cosas que tienes que saber también es que la oración quita la ansiedad, el afán, la depresión, porque, hermanos, estamos viviendo una era, una época donde el enemigo está luchando mucho con esto. Está luchando mucho con la depresión, con la angustia, con la tristeza, con la desesperación por todo lo que está sucediendo en el mundo, por todas las crisis económicas que se están gestando. Claro, todo promovidos por el sistema, por los globalistas, ustedes saben. Entonces hay mucha gente que ha perdido el trabajo, mucha gente que está ansiosa, depresiva, que está perdiendo su economía, que han perdido sus negocios. Entonces cuando tú sientas ansiedad, depresión, angustia, crisis de pánico, arrodíllate. Ora, tú no puedes estar así, dando lástima, pobrecita yo, pobrecito yo, que no valgo para nada, que a mí siendo cristiano me pasas cosas. Hermano, reprende esos demonios, porque son los diablos que te influencian eso. En la Biblia tú nunca vas a encontrar una palabra donde el Señor te dé desesperanza. El Señor siempre te da esperanza, te da paz, te da gozo, te da aliento. Por eso que tú necesitas orar y luego leer tu Biblia, porque esto van de la mano. Yo no puedo solamente orar y dejar la Biblia, porque cuando tú oras, tú te arrodillas, tú hablas con Dios, tú conversas con Dios, pero cuando tú abres la Biblia, Dios habla contigo. Claro que también Dios habla en voz audible, claro que también Dios habla a tu corazón, Dios habla a tu mente. A mí me ha hablado muchas veces, me ha mostrado cosas. Entonces, cuando tú más íntimo seas con Dios, con su Espíritu Santo, más vas a saber, más vas a entender las cosas del Señor, más vas a comprender. Amén. Más vas a entender la palabra. Incluso la oración te da discernimiento de la palabra, te revela los tesoros escondidos, los secretos muy guardados. Es difícil que tú tuerzas la Biblia cuando tú oras, porque eso es lo que pasa con los de ahora, con esta gente de ahora, estos teólogos que tenemos ahora, ¿no? Que empiezan a leer la Biblia sin orar, que sacan textos fuera de contexto. ¿Por qué? Porque no oran, porque no tienen el Espíritu Santo. Y la Biblia no se puede interpretar sin orar, sin tener discernimiento espiritual. Entonces, cuando tú más ores, más entendimiento y comprensión vas a tener de la palabra. El Señor te va a revelar los tesoros escondidos, los secretos muy guardados. Tú te vas a quedar sorprendido, cosas que no entendías, tú lo vas a entender. Por eso necesitamos orar más y más, sin desmayar, porque es una necesidad. Amén, es una necesidad.
Bien, queridos hermanos, quiero mencionarles algo muy importante, que la oración te da salud mental. La oración te da salud mental. Usted tiene problemas mentales, usted está sintiendo inicio de problemas mentales. El enemigo te está atacando porque el pecado lo que trae es enfermedades mentales, da bipolaridad, las diferentes enfermedades mentales, esquizofrenia. Todas las enfermedades mentales Dios te sana por medio de la oración. Por eso lo confirmo y reconfirmo, porque muchas personas que se han arrepentido, que han buscado al Señor de corazón, que se han salido de sus pecados, que han abandonado el pecado, han empezado a orar, confesar sus pecados, Dios les ha sanado de enfermedades mentales. Dios te sana de la esquizofrenia, de la bipolaridad, de toda enfermedad mental. Dios te sana. Por eso que tú necesitas orar. La oración te da salud mental, te renueva espiritualmente, te hace nacer de nuevo, te vuelve una persona más cercana al Señor. Tienes una mejor personalidad, no eres una persona agresiva, una persona que le gusta insultar, pelear, hacer mal a los demás. No, porque todos esos demonios salen, porque el Señor es paz, el Señor es gozo, sale toda la ira, toda la contienda, toda la disensión, todos los malos sentimientos, las malas actitudes, incluso las malas actitudes, estar maltratando a los demás, todas esas cosas feas que Satanás pone en el ser humano salen de tu vida. Porque la Biblia dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te gusta que te traten? Así tienes que tratar. A ti no te gusta que te insulten, que te menosprecien, que te levanten la voz, que te griten, ¿verdad? Entonces tampoco tú hagas eso. Entonces el Señor te sana por medio de la oración. Te sana de todas esas enfermedades, esas malas actitudes, de ese mal carácter tan horrible que Satanás pone, porque Satanás hace a la persona un demonio. Con el pecado, con la falta de oración, le vuelve un demonio. Es un demonio andante, porque Satanás, para hacer daño, ¿qué necesita? Un cuerpo. Entonces, ¿qué hace? Le manda la tentación para que peque. Luego que peca, entonces Satanás se mete, y es ahí donde empieza a dañar a los seres humanos. Ahí donde se vuelve loca la persona. ¿Por qué hay tantos locos en la calle? Por eso mismo, por la enfermedad mental, porque mucha gente dejaron de consagrar su vida, de buscar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Otra de las cosas que ustedes tienen que saber, hermanos, es que la oración te da fuerza, poder y valor para enfrentar situaciones adversas. La oración te da fuerza, te da poder, te da valor para enfrentar adversidades de la vida, porque la vida no es fácil. ¿Qué dice la Biblia? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Jesús venció por medio de la oración, y nosotros también venceremos por medio de la oración. Amén. Entonces, si usted deja de orar, usted va a dejar de tener fuerza, va a dejar de tener valor. Entonces, usted tiene que meterse en la oración. ¿Qué dice la Biblia, queridos hermanos? El Señor aumentará mis fuerzas como la del búfalo, y seré ungida con aceite. Entonces, por medio de la oración, el Señor aumenta tus fuerzas como las del búfalo y te unge con aceite. Es muy difícil que una persona que no ore sea ungido, porque producto de la oración es la unción. Amén. Entonces es necesario, la oración es una necesidad para vivir. Amén. ¿Qué más? La oración te ayuda a desarrollar una relación personal con Dios, una relación personal con Dios. Cuando usted conversa con su amiga Anita, Juanita, con su amigo Juan, con su amigo Carlos, diario, usted tiene una comunión, una comunicación, sabe todo de él y él sabe todo de usted. Usted siempre está hablando, contándole sus cosas, diciéndole todo lo que le pasa. Entonces hay una relación personal. Pero si usted no conversa con Dios, usted no habla con Dios, usted no sabe nada de él y él no sabe nada de ti. Aunque Dios lo conoce todo, el Señor quiere que le comuniquemos nuestros deseos, nuestras preocupaciones, todo lo que nos pasa. El Señor quiere que le comuniquemos. Amén. Entonces la oración te ayuda a tener una relación personal con Dios. Entonces tú no quieras que Él te ayude si tú ni siquiera hablas con Él y solamente le buscas para la necesidad. Entonces también hay gente, queridos hermanos, que solamente busca a Dios en los problemas. Solamente cuando está pasando algo grave recién se ponen a orar, a buscar a Dios, y eso no es así. Hay que buscar
a Dios siempre. No podemos ser gente convenida, que solamente cuando pasa necesidad recién se ponen a orar, recién empiezan a ponerse a orar, a buscar a Dios. ¿A usted le gusta que solamente le busquen en la necesidad? Que cuando necesiten plata recién te busquen, no, ¿verdad? Que solamente cuando necesiten un favor recién se acuerden de ti, que te llamen, que te pregunten cómo estás solamente para pedirte un favor, no, ¿verdad? Entonces, así como a nosotros no nos gusta que nos busquen solamente por favores, que nos gusta que siempre nos respeten, que nos hablen, que nos traten bien, así mismo es Dios. No solamente lo busques por conveniencia, porque eso muchas veces pasa, solamente por un favor. Enfermaron ahí recién, Señor, sáname, Señor, ayúdame. Pero que otros días, cuando están bien, cuando están sanos, ni se acuerden de Dios. Entonces solamente le están buscando en la necesidad, y eso no es así. Hay que orar siempre, hay que buscar al Señor siempre. Amén. No solamente cuando a nosotros nos conviene, cuando solamente estemos pasando una necesidad. No seamos gente convenida. Eso se llama ser gente convenida. Eso no le agrada al Señor. Así como a ti no te gusta que te busquen solo por interés, no busques al Señor solamente por interés. Búscale de corazón, porque realmente tú le amas. Amén. La oración, hermanos, también hace algo muy importante. La oración te da respuestas. El Señor solamente tiene 4 respuestas para el ser humano en sus oraciones. A veces te dice sí, a veces te dice no, a veces te dice espera, y a veces te dice tengo algo mejor. Amén. Solamente son 4 cosas. Así que cuando te dice sí, bien. Cuando te dice no, también agradece, porque Dios sabe lo mejor. Y cuando te dice espera, pues espera. Esperar en el Señor no es fácil, es lo más difícil, pero sigue esperando si tienes la promesa. Porque ¿cuánto esperó José para sentarse en Egipto como el segundo gobernador? ¿Cuánto esperó Sara? ¿Cuánto esperaron los siervos? Entonces también la otra respuesta final es que tengo algo mejor. El Señor siempre tiene algo mejor. Cuando ya piensas que todo ya se perdió, así como Lázaro, ¿verdad? Que ya todo estaba perdido. Entonces, ¿qué pasó? El Señor tenía algo mejor. Tenía la resurrección de Lázaro. Así que cuando todo ya se haya muerto, se hayan quemado todas tus esperanzas, se haya acabado todo lo que tú esperabas, entonces nosotros servimos a un Dios de milagros. Amén. Entonces Dios hace lo imposible. Para Dios no hay nada imposible. Entonces el Señor siempre tiene algo mejor. Así que la oración siempre te va a dar una respuesta. El Señor te va a dar una respuesta. Cuando te diga no, también agradece, porque también los no de Dios también son buenos. ¿Cuántos no? El Señor ha respondido por amor. Porque si tú te ibas a tal lugar, ibas a morir. Si te ibas a tal lugar, ibas a perder. Si te ibas a casar con tal persona, iba a ser un fracaso. Entonces Dios, sus no también hay que agradecerlo. No hay que molestarse con Dios, porque Dios sabe lo que hace. Él es soberano. Tú no le puedes cuestionar a Dios, porque tú eres un ser humano y Dios es soberano. Tú no puedes ponerte a nivel de Dios. ¿Qué dice la palabra en Job? ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? ¿Quién se endureció y le fue bien? Nadie que se endurece le va bien. Así que más nos conviene someternos al Señor y esperar en su santa voluntad. Amén. Algo muy importante que quiero mencionarles también es que la oración te ayuda a evitar caer en tentación. ¿Qué dice la palabra? El mismo Jesús se lo dijo a sus discípulos, que oren y velen para que no caigan en tentación, y nos repite a nosotros en este tiempo, porque la palabra es eterna. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no va a pasar. Amén. Entonces, la oración te ayuda a evitar caer en tentación. La palabra dice orar sin cesar, orar para no caer en tentación, orar y velar para no caer en tentación. Si usted no ora, usted no vela, porque no solamente es orar, también es velar. ¿Por dónde puede venir el enemigo a tentarme? Hay que velar también. Entonces, si usted no ora y vela, usted puede caer en tentación. No es que puede, usted va a caer en tentación, porque el Señor ya lo dijo. Ora y vela para que no caigas en tentación. Entonces, el cristiano que ha dejado la oración, ha dejado de velar, va a caer en tentación. Está diciéndole a Satanás, ven, hazme caer. Eso es así, hermanos. ¿Cuántos que han dejado la oración han caído en pecado, han caído en desgracia, han caído en muchas cosas? Por eso el Señor fue claro, ora y vela para que no caigas en tentación. La oración te ayuda a no deslizarte, a no caer en las trampas del diablo, porque tú estás atento, estás ahí con el discernimiento, por dónde puede venir el enemigo a atacarte.
Entonces, así tiene que estar el cristiano, a la defensiva, a la ofensiva, porque el enemigo está tramando siempre nuestra caída. Él está como león rugiente buscando a quien devorar. Un león no se lanza por lanzar, él está viendo en qué momento te descuidas. En ese descuido, ahí mismo viene. Entonces, ora y vela para que no caigas en tentación. Para que no caigamos en tentación, hay que mantener la oración y velar, estar atentos. Amén. Otra cosa que deben saber también es que la oración alinea nuestra voluntad con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios permanecerá, hermanos. Usted puede tener anhelos, puede tener deseos, pero la voluntad de Dios está por encima de todo. Así que no quieras hacerle berrinche a Dios, no quieras hacer lo que tú quieres porque vas a salir perdiendo. Entonces es mejor alinear tu voluntad con la voluntad de Dios. Como muchos dicen, ¿no? El hombre propone, pero Dios dispone. ¿Y qué más dice la Biblia? O sea, la Biblia es más eficaz a ese dicho popular, porque dice que el Señor enderezará nuestras veredas. Amén. Que del hombre son las disposiciones del corazón, pero del Señor es la respuesta de la lengua. El hombre puede disponer muchas cosas, pero el Señor es el que da la respuesta final. Amén. Bien, queridos hermanos, la oración también hace que el Espíritu Santo siempre esté habitando con nosotros. Amén. Si tú quieres tener siempre al Espíritu Santo habitando en ti, pues ora siempre, oremos siempre, porque no queremos nosotros que el Espíritu Santo se vaya de nosotros, porque Él es el que nos redarguye, Él es el que nos dice guiará a toda verdad, Él es nuestro consolador, y cuando nosotros pecamos entristecemos al Espíritu Santo. Por eso que es necesario que oremos, porque cuando estamos orando estamos atentos a Dios. El Señor nos va diciendo qué está malo en nosotros, y todas esas cosas vamos pidiéndole perdón y vamos renunciando al pecado. Entonces el Espíritu Santo se mantiene en nosotros. Pero cuando dejamos la oración, nos ensuciamos, entonces el Espíritu Santo toma distancia, porque el Espíritu Santo no habita en cuerpos sucios. Entonces no entristezcamos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Amén. Porque dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, y si estamos contaminados y sucios, no vamos a poder nosotros tener al Espíritu Santo. Por eso que es necesario la oración, para que el Espíritu Santo habite en nosotros. Amén. También la oración, hermanos, hace que nosotros recibamos milagros. Amén. Ustedes se acuerdan de la mujer que iba siempre al juez injusto, que le pedía que le haga caso de todas sus causas que ella estaba haciendo, y tan malo era este juez que no quería hacerle caso a esta viuda, a esta señora. Entonces dice que tanto era la insistencia que solamente por estar insistiéndole le hizo ese favor de solucionarle su caso. Dice que siendo el malo, ¿cuánto más nuestro Dios? Entonces, si tú le pides al Señor con un corazón lleno de amor, lleno de paciencia, el Señor va a poder responder. El Señor va a hacer milagros en tu vida. Amén. ¿Qué más, hermanos? La oración te ayuda a ser como Jesús, parecerte a Jesús. Amén, porque cuando Cristo venga, dice que Jesús va a recoger y se va a llevar, dice, a mí mismo, me recogeré a mí mismo, a los que se parecen a Jesús. Amén. Él no se va a llevar a los que se parecen a Judas, a los que se parecen a los fariseos hipócritas, a los que se parecen a los lobos, a los que se parecen a Satanás. No, Jesús se va a llevar a los que se parecen a Él. Dice, y os tomaré a mí mismo, a los que se parecen a Cristo, a los que cargan su cruz y le siguen, a los que oran siempre. Amén. Entonces la oración te hace parecerte a Cristo, ser celoso de su palabra, de su doctrina, amar como la Biblia manda, no un amor alcahuete, sino un amor verdadero. Cuando estaban vendiendo los cambistas ahí en el templo, estaban haciendo un montón de negocio, el Señor no le dijo, por favor, saquen sus cositas. El Señor volcó las mesas. Entonces nos hace parecernos a Jesús, tener ese celo santo, no ese celo de la carne, no, sino un celo santo, un celo que va dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Porque muchos ahora pintan a un Jesús que no dice la Biblia, un Jesús que como si fuera un afeminado, que ese es el otro Jesús, que ese es el Jesús de los católicos, de los testigos de Jehová, un Jesús que no tiene carácter, y ese no es Jesús de la Biblia. Entonces, cuando tú más ores, más te vas a parecer al Jesús verdadero, al Jesús de la Biblia, que amaba, amén, a los pecadores, pero tampoco no fue injusto. Él era justo, nuestro Cristo era justo, era recto.
Amén. Él no era alcahuete, él siempre le dijo sus verdades a los fariseos cuando hacían algo malo, en su cara se lo decía. Que le dijo serpiente, le dijo víboras. Así el Señor defendía la palabra, defendía su evangelio santo, porque hay muchos hipócritas que se hacen pasar de cristianos solamente por usar ropas largas, y eso no podemos admitir. Por eso dice la Biblia: fariseo, limpia primero dentro del vaso para que lo de afuera también sea limpio. Entonces el Señor, ahí es donde le dice, ¿no?, que alargan sus flecos de sus ropas, porque ellos muchas veces, y eso es lo que hace la Iglesia Católica también, ¿no?, que están con sus túnicas, pero que son homosexuales, pedófilos. Entonces eso no puede pasar en el evangelio. Así que los que están en doble vida hay que arrepentirse, porque no se puede ser como los fariseos. Amén. Entonces cuando más ores, más busques al Señor, más te vas a parecer a Jesús, más vas a ser como Él. Manso y humilde, pero también recto y justo, celoso, porque el celo de su casa dice que le consumía. Amén. Bien, queridos hermanos, para continuar quiero mencionarles algunos puntos. Hay 5 tipos de oración, amén, que en algunas también está en el Padre Nuestro, que está la oración de bendición, de adoración, de petición, de intercesión y acción de gracias, amén. La oración de bendición es la que siempre nosotros hacemos. La de adoración es que siempre tenemos que adorar al Señor, y también que va a nuestras peticiones, y también interceder por los demás, y siempre agradecer. Nuestras oraciones deben estar llenas de acción de gracias. Amén. Gloria a Dios. Quiero mencionarles también, hermanos, acerca de las posiciones para orar. Amén. Usted puede orar arrodillado. Eso es lo normal, lo natural, lo necesario, lo indispensable. Orar arrodillado, porque siempre Jesús, los siervos de Dios, oraron arrodillados. Esa es la posición correcta. Amén. Pero también hay otras posiciones, y no por eso son menos válidas. No, por ejemplo, una persona que está enferma, que está en un hospital, que está en cuidados intensivos, no se puede arrodillar. Entonces echado también se puede orar. Amén. Ahora, si usted está sano, todo está bien, y oras echado, hay algo raro, ¿no? Entonces ahí sí usted tiene que revisarse y pararse y arrodillarse. Amén. Entonces, también puede orar postrado, amén, hay que postrarse también, es una posición válida. También puede orar parado, amén, usted puede orar parado, porque cuando está cansado, ya oró, porque hay siervos que oran 2 horas, oran 3 horas arrodillados. Parado también, moviéndote, cuando estás con sueño, puedes orar moviéndote, caminando, cerrando tus ojos, reprendiendo, caminando también por donde estás pisando, ¿no? También no podemos ser tan cerrados. Entonces, puedes, cuando estás con sueño, cuando estás con pereza, cansancio, muévete, no te quedes ahí arrodillado. Si sabes que no has dormido bien o que tienes sueño pero necesitas orar, estás en una batalla, en una guerra, párate y muévete, camina, no te quedes ahí, porque muchas veces cuando estamos cansados y nos arrodillamos nos dormimos, hermano, porque me ha pasado. Entonces, cuando es necesario orar y estamos en una batalla y estamos cansados, hay que pararnos y hay que orar, hay que reprender, hay que hacer guerra espiritual. Amén. Otra forma también de orar es que también se puede orar sentado. Si hay problemas en la rodilla, las personas que son paralíticas pueden orar sentados. Amén. Pueden orar sentados. Ahora, quizá alguien me dice, entonces, ¿cuál es la posición que no está válida? Y la que les acabo de mencionar, que si tú estás sano, que tú estás bien, no tienes ninguna enfermedad y estás orando echado, entonces hay que revisarse, porque esto se llama vagancia, eso no es válido. Si estás en toda tu posibilidad de levantarte, de arrodillarte, de hacer guerra espiritual y orar echado solamente por la vagancia, entonces eso Dios no le va a aceptar, porque dice la palabra, no daré a Dios sacrificio que no me cueste. Hay que dar bien nuestros sacrificios al Señor. Amén. Entonces, una persona que está paralítica puede orar sentada, claro que sí. Una persona que tiene problemas en los pies, las embarazadas, pueden orar sentados. Amén. Son oraciones válidas, porque el Señor está viendo la condición física, está viendo la condición en la cual se encuentran. Amén. Caminando, como les acabo de mencionar, y echado solamente cuando está mal, cuando está grave, cuando no tienes fuerza, cuando todo tu cuerpo lo sientes descompuesto, porque también eso sucede. Entonces puedes orar echado cuando te sientas muy mal, cuando estás descompuesto, no tienes fuerza, estás con fiebre,
estás con malestar general, te duelen los huesos, puedes orar echado. Amén. Gloria a Dios. Algo que quiero mencionarles, queridos hermanos, es que también hay oraciones en silencio, en voz alta, también hay oraciones que son en la mente. Amén. Lo que quiero recomendarle es que, por ejemplo, tus peticiones, los anhelos de tu corazón, tú lo hagas en la mente comunicado con Dios. Las oraciones de guerra, las oraciones por peticiones de personas, la guerra espiritual, las reprensiones, eso lo puedes hacer en voz alta. Amén. Puedes, porque la Biblia también dice clamar, hay que clamar en voz alta, dice alza voz en cuello. Entonces se puede hacer oraciones de guerra levantando la voz, pero tus peticiones, lo recomendable es hacerlo en la mente. ¿Por qué, hermanos? Porque usted sabe que tenemos enemigos, y justamente ahí también quiero llegar, es que usted reprenda todos los espíritus que hacen espionaje. Hay espíritus espías, demonios espías, que ellos están espiándonos, escuchándonos lo que nosotros estamos diciendo, y esto ha pasado. Esto no lo digo porque se me ocurrió, no, muchos hermanos lo han confirmado, que ellos cuando han pedido algo al Señor de corazón, en voz alta, Satanás ha escuchado y les ha mandado algo parecido, pero era para truncar el propósito, el plan de Dios. Entonces, no le ha pasado a uno, le ha pasado a muchos hermanos. Entonces, Satanás te va a mandar algo parecido a lo que tú le has pedido a Dios, pero para una trampa. Todo lo que te dé el diablo siempre va a ser malo, va a ser para una trampa. Entonces, tus peticiones personales, privadas, hazlo solamente tú y Dios en tu mente. En tu mente, tú y Dios, comunícale, Señor, esto, y ya. Pero lo demás, reprender, orar, el Padre Nuestro, el agradecimiento, todo eso hazlo en voz alta, porque no puedes estar como mudo tampoco ahí, siempre mudo. No, también hay que orar, hay que levantar la voz, hay que hacer guerra espiritual. Amén. Gloria a Dios. Bien, queridos hermanos, algo muy importante que quiero mencionarles, lo que me han enseñado a mí en mi iglesia, una iglesia que de verdad ha sido fundada por el Espíritu Santo. He visto señales, prodigios, maravillas, y ustedes saben que Satanás luego se ha metido a muchas iglesias, a muchas de nuestras iglesias, porque yo sé que también ustedes han salido de iglesias donde Satanás se ha metido con sus jesuitas a destruir. Entonces, las cosas buenas nosotros siempre tenemos que recalcar. Amén, lo que nos enseñaron. Un cristiano nuevo debía orar 1 hora mínimo. Hermano, el mismo Jesús le dijo a sus discípulos nuevos, que recién los había llamado, no habéis podido orar ni 1 hora. Para usted sobrevivir como cristiano, los nuevos mínimo tienen que orar 1 hora. Lo mínimo, eso es lo que el Señor dijo, ni 1 hora. O sea, el Señor le dice, o sea, ustedes han podido orar más, pero ni 1 hora han podido orar. O sea, imagínense cuántas horas oraba Jesús. Entonces, eso mismo, a lo que nos han enseñado nuestros siervos de hace muchos años, incluso de las asambleas de Dios de hace muchos años. Ustedes saben que ha sido una iglesia de Dios. Lo mínimo, un nuevo convertido tenía que orar 1 hora, lo mínimo. Ya, si él quería orar más, gloria a Dios. Luego, los que ya se habían bautizado mínimo tenían que orar 2 horas. Hermano, esto es una recomendación. Yo no estoy haciendo una doctrina de esto, no les estoy obligando, porque todo lo obligado no vale. Se hace por amor a Dios, porque uno ama a Dios. Estos son recomendaciones para la oración. Amén. Entonces, y eso es lo que nos han enseñado. Yo se lo estoy comunicando, y usted también lo puede comunicar a los demás. Siempre que se haga con amor, porque esto no es obligado. Las cosas de Dios no son obligadas. Usted no puede decirle a su hijo, ora 2 horas ahí y ya, o castigarle con oración, porque eso también es otra cosa. A los niños, a los hijos no se castiga ni con la oración ni con el ayuno. La oración, el ayuno ni la palabra es un castigo, es un privilegio, es un honor orar, es un honor ayunar, es un honor leer la Biblia. Amén. Así que estos son recomendaciones, y el que lo hace bien le irá y Dios le va a bendecir, pero aquel que no lo hace es su problema, porque aquí nada es obligado. Amén. 2 horas oraba una persona en nuestras iglesias que ya era bautizada. Amén. Era lo normal, que siempre se había recomendado y se recomienda. Aún algunos siervos lo hacen, lo aplican. Amén. 3 horas eran ya los siervos que tenían cargos, que tenían privilegios en la iglesia, ¿no? Los líderes de los grupos de damas, de caballeros, de jóvenes, ya tenían que orar 3 horas, hermanos, porque Satanás te va a mandar según tu rango los ataques diabólicos.
según a lo que tú eres en Dios te va a mandar, porque a un pastor no le va a mandar un demonito pequeño. Entonces usted no puede ignorar, estos son estrategias para el cristianismo, para el cristiano, para guerrear, para batallar, para ser un excelente cristiano, una buena carrera en el evangelio. Amén. Entonces, usted que tiene cargo, tiene que orar mínimo 3 horas, 1 hora en la mañana, 1 en la tarde, 1 en la noche. Usted que tiene cargo de la evangelización, de la intercesión, usted tiene que estar más o menos por ahí. Amén. Y 4 horas eran los misioneros, los pastores, los evangelistas, los presbíteros, obreros, tenían que orar 4 horas. Esto no era una obligación, era un privilegio. 1 hora en la mañana, 1 en la tarde, 1 en la noche, 1 en la madrugada. Amén, hermanos, es un privilegio, te acerca a Dios, tienes tantos beneficios, tienes más presencia, más unción, más gracia, más poder de Dios. Usted recibe señales, prodigios del cielo, pero con vagancia, con ignorancia, con pesadez. ¿Qué cosa vas a tener? Esos que son cristianos vagos, ¿qué van a recibir? No van a recibir nada. Los que todo cuestionan, que siempre están diciendo, ay no, qué pereza, ay no, qué flojera. Lamentablemente usted no puede ser un buen cristiano, porque la Biblia dice esfuérzate y sé valiente. El evangelio es de esfuerzo y de valentía, y los cobardes no van a entrar al cielo, porque los que encabezan la lista del infierno son los cobardes. Amén. Entonces esas son recomendaciones que al que lo hace le da muy pero muy bien. Amén. ¿Por qué? Porque eso es el verdadero evangelio. El que verdaderamente es cristiano ora, lee su Biblia y se santifica diario, no a veces, diario. Entonces, por ejemplo, para terminar este punto, el nuevo que tenía que orar 1 hora, entonces lo podía redistribuir. 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde, 15 en la noche y 15 en la madrugada. El nuevo convertido. Amén. El que ya era bautizado podía orar entonces media hora en la mañana, media en la tarde, media en la noche, media en la madrugada. Amén. Y así sucesivamente. El que ya oraba 3 horas, pues 45, 30. Ese es se puede decir una recomendación, porque usted si quiere hacerlo las 3 horas juntas, lo puede hacer, las 2 horas juntas lo puede hacer, pero es una recomendación para siempre estar en comunión con el Señor. Amén. Entonces, espero que les haya quedado claro esto, hermanos. Ustedes cuando más lo experimenten, más ustedes lo van a recomendar, van a ver la mano de Dios en sus vidas. Amén. Entonces el enemigo, claro que va a mandar ataques, claro que van a mandar a tocarte la puerta para que no ores, claro que tus hijos van a hacer berrinche. Usted tiene que hacer que hay guerra espiritual. Tiene que reprender todo espíritu que quiere venir a estorbar su oración, porque eso es lo que hacen Satanás. Incluso eso lo contó un satanista. Dice que ellos cuando los cristianos iban a orar, leer su Biblia, hacían llamadas, ellos mismos marcaban el número, imagínate, y apagaban los celulares. Por ejemplo, si alguien ponía alarma para levantarse en la madrugada, ¿qué hacían? Le apagaban, los demonios apagaban los celulares. Y esto me ha pasado a mí. O sea, yo he puesto mis alarmas muchas veces y no han sonado, hermanos. ¿Por qué? Porque si usted se levanta a guerrear, los satanistas que trabajan de madrugada, los brujos que trabajan en madrugada, no van a poder hacer sus maleficios, y Satanás los tortura a ellos, Satanás los demanda a ellos, los castiga. Entonces, ¿qué hacen? Ellos hacen eso. Hay brujos, hay satanistas que salen de su cuerpo y hacen trabajos en el espíritu. Por eso que uno tiene que estar muy atento de esto. Ellos apagan los celulares. Por eso tú tienes que decirle a Dios, levántame en la madrugada. Señor, tú levántame. Cuando tú le dices a Dios que te levante, Dios te levanta, porque a mí muchas veces me ha levantado. Así que dile, Señor, levántame tú en la madrugada. Entonces cuando tú oras en la madrugada, claro, va a haber un poco de pesadez. Lávate la cara, muévete, ve al baño y ora, párate y ora, si no puedes estar en cama, ¿no? Entonces, pero claro, no vas a hacer un Pentecostés si todos están durmiendo, pero sí en tu mente, en tu corazón, alza un poquito, si estás solo, alza tu voz un poquito, pero si estás con gente, pues en la mente, en el corazón. Amén. Entonces, esto, hermano, es algo muy, pero muy fuerte. Mucha gente no entiende esto. Yo les dije que hay satanistas que salen de su cuerpo de madrugada, que trabajan en la 4ª dimensión, que salen, que hacen visitas a personas que están en pecados, los que ven cosas sucias, inmorales, vienen a molestarles en la madrugada, a tener intimidad con los demonios, con las personas.
vienen a hacer cosas sucias en la madrugada. Entonces uno tiene que tener cuidado. Si tú no estás en santidad, en rectitud, no estás orando, esos demonios te van a coger, te van a tocar. Entonces cuando tú estás orando, incluso no van a poder ni tocarte. Cuando tú estás en la oración, se van a destruir esos maleficios. Todos los trabajos que están haciendo de la madrugada se van a quemar, porque esos trabajos que hacen de la madrugada es para que en el día afecten a los cristianos, afecten a la iglesia, afecten a la humanidad. Pero si tú estás orando en la madrugada, tú ya estás destruyendo sus planes. Hermanos, y una vez así, cuando yo quise dar gusto a mi carne de seguir durmiendo, vi así en visión como a una niña le sacrificaban, y el Señor me hizo entender que si yo hubiera orado, eso no hubiera pasado, hermanos. Hermanos, esto es tan profundo, tan fuerte, queridos hermanos, que tu oración destruye maleficios, brujerías, sacrificios humanos, sacrificios de animales. Hermanos, yo me sentí tan culpable, tan mal, que dije, nunca más me voy a quedar dormida. Aunque sea con sueño me voy a levantar, porque a veces la carne como que quiere ganarte, pero tú tienes que vencer. Dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No le des gusto a tu carne, levántate y guerrea y lucha y quema todo sueño malo que hayas tenido, también quémalo y repréndelo en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Entonces hay que levantarse en la madrugada a orar y hay que hacer guerra espiritual. Amén. Bien, queridos hermanos, quiero mencionarles algo muy importante que ustedes tienen que saber, que la oración siempre tiene que ir acompañado de perseverancia, porque eso nos dice la Biblia, amén, perseverar en la oración. Que más, la oración debe ir acompañado de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, amén, y eso ahorita lo vamos a mencionar en algunos textos, amén. La oración entonces también tiene que ir acompañado de obediencia. De nada sirve orar si yo estoy en desobediencia y no quiero ponerme a cuenta con Dios. Claro, si ya le fallé al Señor, yo le pido perdón y continúo, ¿no? Pero hay personas, por ejemplo, gente que está recasada, que no quiere dejar ese pecado, gente que está en fornicación y no quiere dejar ese pecado. Así usted ore, de nada sirve. ¿Por qué? Porque tú estás en desobediencia. La Biblia dice, obediencia quiero y no sacrificio. No es que la oración, el ayuno, que es un sacrificio, no valgan, no, sino que primero, el Señor está hablando el orden, primero va la obediencia. Y eso es triste, hermano, porque hay muchos recasados que hacen tantas cosas para Dios, se meten tanto, pensando que con su sacrificio Dios va a olvidar el pecado en el cual se encuentran. Y eso no es así, hermano. Usted tiene que obedecer primero, ponerse a cuenta con Dios para que su oración sea eficaz. Obediencia va primero. Si no hay obediencia, de nada sirve el sacrificio. Amén. Entonces primero va la obediencia. ¿Qué más? La oración y el ayuno, hermano, eso es una bomba atómica. Amén. La oración es muy bueno también cuando usted ayuna, que usted acompañe con la oración. La oración sin ayuno no vale, el ayuno sin oración no vale. Esto van de la mano, eso es una bomba atómica. Si usted solamente ayuna y no ora, no vale. Si usted ora nada más y no ayuna, hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Entonces es necesario siempre, de vez en cuando, usted haga sus ayunos. Ahí está, hay un tema que yo saqué acerca del ayuno, usted lo puede buscar, ahí les explico, les doy todos los pormenores de cómo hacer los ayunos, amén. Hay algunos obstáculos en la oración que ustedes tienen que saber, amén. ¿Qué obstaculiza una oración? ¿Qué obstaculiza las malas relaciones, las relaciones con los semejantes, con el cónyuge? Cuando tiene una mala relación con sus semejantes, usted no va a poder hacer una oración eficaz, y eso ahorita mismo lo vamos a citar con la palabra, amén. Entonces, si usted está en pleitos, en problemas, en disputas, no ha pedido perdón a su prójimo, entonces esa oración no va a llegar ni al techo, así haga 2 horas, 3 horas. Entonces primero es bueno siempre pedir perdón, hasta para la ofrenda el Señor dice que primero perdone si tienes algo contra alguien. Es necesario, amén, es necesario estar limpio, ponernos en orden, porque esos son obstáculos, amén. ¿Qué más obstaculiza la oración? El pecado, hermanos, el pecado. Por eso que lo primero, al arrodillarse, después de alabar y glorificar al Señor, hay que pedir perdón por todos nuestros pecados, porque dice la palabra que todos ofendemos en palabras, en pensamientos, en obras, en actitudes. Si alguno no ofende, dice que este es hombre perfecto. Entonces siempre es bueno pedir perdón, como dice un dicho popular, por si las moscas. Siempre es bueno pedir perdón. Señor, no me acuerdo, redargúyeme en qué pecado, en qué fallado. Siempre es bueno pedir perdón a Dios, amén, porque dice que no hay hombre que viva y no peque, porque siempre
A veces fallamos, siempre pecamos, a veces sin querer, amén. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Eso también hay que saber diferenciar, porque hay gente que dice, no, que todos pecamos y siempre se mantienen ahí revolcándose como la puerca en el pecado, comiendo su vómito siempre. No es así, hermanos. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Practicar es que tú siempre estás mintiendo, siempre estás haciendo lo mismo, siempre estás robando, siempre estás engañando, siempre estás chismeando, siempre estás hablando mal de tu prójimo, siempre estás haciendo lo malo. Y Señor perdóname, y él dice, Señor perdóname, de lo mismo. Entonces ahí es donde te constituyes transgresor. Otra cosa es cuando involuntariamente tú fallas, amén, porque ahí sí dice el Señor, y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, amén. A veces innecesariamente no te acuerdas y de pronto te das cuenta que fallaste, como yo una vez le conté a uno de mis alumnos de la escuela bíblica, que viajaba mucho en el transporte público, y una vez yo tenía el pasaje en el bolsillo cuando yo ya había bajado, pero antes de eso yo le había dicho a la chica que ya le había pagado, ya te pagué, porque siempre, y uno con tantas cosas en la mente, y después cuando bajo y estoy cruzando la pista, meto mi mano a mi bolsillo y encuentro el dinero del pasaje. A mí me dio vergüenza, que quería regresar y correr y alcanzar al carro para darle el pasaje, hermano, me dio vergüenza. Entonces eso fue algo involuntario, o sea, yo en ese momento yo no sabía que no le había pagado, porque como le dije, viajaba diario, cada rato, y estaba en tantas cosas que yo le dije que ya te he pagado, y yo ni siquiera me había acordado que no le había pagado. Entonces me dio tanta vergüenza y le pedí perdón al Señor. Entonces eso es pecados involuntarios. Dios te perdona cuando involuntariamente lo haces, amén. Entonces, ¿qué más estorba la oración? Los motivos impropios, amén. Cuando tú pides algo a Dios que es impropio, por ejemplo, pedirle, Señor, mata a tal persona, Señor, mira lo que me hizo, castígalo igualito, en vez de tú pedirle perdón, Señor, perdónalo, Señor, perdóname a mí también. Entonces, claro, la venganza de Dios, eso sí, claro, por eso la Biblia dice también, dejar lugar a la ira, a la venganza de Dios, pero usted no puede hacer como algunos hacen, recasados, ¿no? Que oran para que se muera su cónyuge, para que se puedan volver a casar, o que están viviendo en pecado y están esperando que muera su primer esposo para casarse. Entonces le piden a Dios, Señor, que le pase algo. Entonces esas son oraciones contrarias, oraciones que Dios nunca va a responder. Usted no puede orar para que alguien muera, para que Dios lo mate. Usted no puede orar por eso. O sea, esas son oraciones impropias, que Dios nunca va a responder esa oración. Amén. Como le dije al principio, queridos hermanos, todo lo que va contra la voluntad de Dios, Dios nunca lo va a responder. Amén. Toda oración que va contra la voluntad de Dios, el Señor nunca lo va a responder. Amén. Y también las oraciones cuando tú demandas al Señor como si Él fuera tu empleado y no eres humilde a la hora de pedir. Amén, hay que ser humildes, hay que humillarse y esperar a la voluntad del Señor. No le podemos demandar, no podemos hacer como Cristina de Clairo, ¿no? Que ella dijo que no aceptamos, Dios, un no por respuesta con respecto a esa persona que estaba enferma, un cantante también, y ella quería que se sane. Señor, no aceptamos un no por respuesta. Imagínese, Cristina de Clairo. Por eso, hermano, toda esa gente de G12, los ecuménicos, todos esos cantantes modernos, todos esos cantantes que están ahí en la mundanalidad, están mal delante de Dios. Ellos necesitan arrepentirse, ellos no han tenido un encuentro personal con Dios, amén. Entonces tampoco Dios va a responder oraciones que lo hagas en el nombre de cualquier persona. O sea, usted tiene que orar pidiéndole al Señor en el nombre de Jesús. Toda oración tiene que ir, amén, dirigido al Padre, y siempre en el nombre de Jesús. Se pide todo en el nombre de Jesús, no en nombre de cualquier persona, sino en el nombre de Jesús, para que el Señor pueda responder nuestras oraciones. Amén. Siempre va en el nombre de Jesús y creyendo, amén, porque si no creemos, ¿cómo recibiremos? Amén. Gloria a Dios. Vamos a Éxodo, queridos hermanos, 9:28, que dice: orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Mire, hermano, cuando hay problemas, cuando hay cosas que están sucediendo, hay que orar al Señor. Amén. El Señor hace que se detenga la marea, los problemas, las dificultades. Amén. Y el Señor hace maravillas. Amén.
Gloria a Dios. Bien, queridos hermanos, estamos ya finalizando. Solamente les voy a mencionar los textos, amén, para confirmar lo que estábamos hablando. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Si tú no quieres entrar en tentación, en pecado, porque la tentación no es pecado. Jesús también fue tentado, pero sin pecar. La tentación solamente es un examen que tenemos de parte de Dios para saber cuánto lo amamos, amén, si estamos siempre fiel a Él. Entonces, velad y orad para que no entres, para que no caigas en la tentación, amén. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Como la carne es débil, tú y yo debemos mantenernos en la oración y la palabra, velando, porque si dejamos la oración, dejamos de velar, dejamos la palabra, entonces vamos a ser presa fácil del enemigo. No hay que exponernos al peligro, a la tentación, amén, que el Señor la mande cuando el Señor permite, sí, para sacar una buena nota para el Señor, amén, para que Él pruebe nuestro amor a Él, pero no para nosotros estar buscando el pecado para caer. No, así no debe ser. Tenemos que estar siempre a la expectativa, viviendo en obediencia delante de Dios, amén. Gloria a Dios. Mire, hermanos, ¿por qué debemos orar también? ¿Qué nos dice Marcos 13:33? Mirad, velad y orad. Mire que siempre orar va con velar, porque velar es estar siempre atento. ¿Qué hacen los vigilantes cuando están en una entidad financiera, cuando están en un supermercado, cuando están cuidando alguna entidad pública, gubernamental? Están velando por dónde puede venir algún ladrón, alguien. Entonces tú y yo tenemos también que estar velando, y no solamente velar, sino también orar, y no solamente orar, sino también velar. Esto van de la mano, así como la oración y el ayuno, amén. Entonces, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No sabemos, nosotros no tenemos el día ni la hora de la venida de Cristo. Por eso mismo hay que estar atentos, siempre en la oración, siempre velando, amén, para que el Señor, cuando nos encuentre, nos halle velando, listos para ir a vivir con Él, amén. Queridos hermanos, en Marcos 1:35, que dice: levantándose muy de mañana, ¿quién? Jesús, estando aún oscuro, salió y fue a un lugar solitario y ahí oraba. Mire, hermanos, las oraciones de madrugada son las más eficaces. No es que las de la tarde, de la mañana no sirvan, no, sino que las de madrugada, dice, aún siendo muy oscuro. Estas son, ¿por qué, hermanos? Porque las tinieblas trabajan de madrugada, y si tú en la madrugada tú te levantas muy temprano, aún oscuro, te levantas a guerrear, tiras por tierra todos esos maleficios, trabajos satánicos que han hecho los demonios, los brujos en la madrugada para derribarte a ti, a tu familia, a la iglesia. O sea, caen por tierra todos esos trabajos satánicos, amén. Entonces, levantándose muy de mañana, estando aún oscuro, salió y fue a un lugar solitario. Busca un lugar, ten un lugar en tu casa donde tú estás, busca un lugar, haz un altar al Señor donde estés tú y Dios solamente, que nadie te interrumpa, amén. Pon ese altar, busca ese lugar, hazlo ahí, porque todos siempre tienen su cuarto, todos tienen, hasta el perro tiene su lugar donde duerme, y cuanto más un lugar especial entre tú y Dios, donde tú te encuentras con el Señor. Entonces pon tu altar, amén, y ahí ora, así como Jesús oraba, amén. El Señor mismo, siendo el Hijo de Dios, oraba. Cuánto más nosotros, queridos hermanos, aún más todavía, amén. Gloria a Dios. Vamos a Lucas 21:36, queridos hermanos. Mire que dice la palabra del Señor: velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir, hermano, porque lo que viene es terrible. Dice: aflicción, tribulación, la cual nunca ha habido ni habrá, amén. Hay que escapar de eso. Dice: y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermano, nos conviene orar y velar, que seamos dignos de escapar de las cosas que vendrán, amén. No hay que confiarnos, no hay que estar de vagos, hay que estar siempre ahí velando y orando en todo tiempo, amén. Aún en el carro, aún en el trabajo, hay que estar en la mente orando, amén. Gloria a Dios. Bien, queridos hermanos, vamos a Judas 1:20. Mire que dice la palabra del Señor: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hermano, qué bonito es orar en el Espíritu Santo, con gemidos, bautizado con el Espíritu Santo, hablando lenguas extrañas, gemidos, amén. Hay que gemir, hay que orar en el Espíritu, no solamente bla, 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 porque a veces, hermano, uno ya
contaste tus peticiones, hablaste con el Señor, pero también hay que gemir por las almas, hay que orar en el Espíritu, hay que ser llenos del Espíritu Santo. Señor, lléname de tu Santo Espíritu, bautízame con tu Santo Espíritu y fuego, porque la Biblia misma dice, hermano, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu que ha hecho habitar en nosotros intercede delante de Dios el Padre, dice, con gemidos indecibles. Amén. Es bonito orar en el Espíritu, es bonito orar en lenguas, hermanos. Entonces hay que buscar esa llenura del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Señor, bautízame con tu Santo Espíritu y fuego. Desciende la promesa del Señor. Señor, bautízame con tu Santo Espíritu y fuego. Ahí, hermano, orando en lenguas, porque las lenguas, hermano, es algo poderoso, es una comunicación directa con el Señor. Los demonios no pueden entender ni comprender, se sienten turbados. Entonces usted ore en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Mire, hermano, que dice Santiago 5:16. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración también te sana y sana a las personas. Amén. De cualquier enfermedad que tengas en la mente, en el corazón, en el cuerpo, porque para el Señor no hay nada imposible, hermano. El Señor no solamente sana sida, cáncer, también sana el corazón de lo que te han ofendido. Amén. Por eso es bueno confesar, pedir perdón. Amén. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuándo tu oración va a ser eficaz? Cuando lo hagas estando en paz con todos, habiendo perdonado. Amén. Claro, hay personas que nunca van a querer estar en paz con nosotros porque odian la palabra, odian el mensaje. Por eso dice la palabra, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos, en cuanto dependa de nosotros. ¿Saben? Porque hay cosas que no van a depender de nosotros. Entonces es muy necesario, muy importante esto, hermano, para que tu oración sea eficaz. Confiesa todos tus pecados, pide perdón y esa oración va a ser eficaz. No va a haber nadie que lo pare. Amén. Va a ser una oración excelente, una oración que no tenga estorbo delante de Dios. Amén. Salmo 55:17. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, tarde, mañana y al mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. En todo el día, hermanos, hay que sacar tiempo para orar, sea en la tarde, en la mañana, al mediodía, en la noche, en la madrugada. Hay que sacar tiempo, así como sacas tiempo para comer, sacas tiempo para hacer tus cosas, para ir al baño, para un montón de cosas. Saca tiempo para hablar tú y Dios. Amén. En la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, es necesario sacar ese tiempo. Ese momento es vital para tu vida, vital para ti mismo, para tu salud mental, espiritual y corporal. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Salmos 62:8, queridos hermanos, que dice, esperad en Él todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Hermanos, cuando estés pasando problemas muy duros, difíciles, derrama tu alma delante de Dios en oración. Tú vas a levantarte de ahí fortalecido, con poder, con valor, con gozo. Vas a tener realmente una paz inefable que nadie lo puede explicar. Así que derrama tu alma delante de Dios y espera en el Señor. Amén. Todo el tiempo. No te canses de esperar, porque el Señor es bueno a los que en Él esperan, al alma que le busca. Amén. No que está ociosa, sino que le busca. Amén. Bien, queridos hermanos, ahí está lo que les comentaba en la primera parte de este video en Mateo 26:40, que dice, vino luego a sus discípulos, o sea Jesús, y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Mire cómo el Señor se sorprendió, que ni una hora, hermanos, que ni una hora hayan podido orar. Entonces, lo mínimo que un nuevo convertido debe orar es una hora. Amén. Si usted quiere vivir, usted tiene que orar más. Amén. Más y más, porque nunca va a ser un tiempo perdido. Siempre va a ser un tiempo de beneficio para tu misma alma, para tu discernimiento, para tu crecimiento, para tu limpieza espiritual de tu alma, de tu ser. Amén. Entonces, una hora, mire, el Señor, ¿cómo se sorprende que ni una hora? O sea, es lo mínimo ya. Es como que ya estuviera agonizando. Pedro, ni una hora has podido orar conmigo. O sea,
La oración va más para allá, hermanos. Hay que meterle más power, más fuerza, amén, a la oración, amén. Gloria a Dios. Vamos a Filipenses 4:6. Mire que dice, queridos hermanos, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahí va, la oración, ruego, acción de gracias. Si usted está afanado, ansioso, tiene problemas económicos, tiene problemas familiares, tiene problemas de cualquier índole, de estudios, de cualquier cosa, y estás afanado, ansioso, no puedes quedarte así porque vas a colapsar, porque te va a llenar la mente de cosas. Incluso el enemigo te va a mandar dardos de suicidio, te va a mandar dardos para que hagas pelea, para que luches, para que hagas daño a alguien, para que afectes a alguien. Entonces, hermano, es mejor arrodillarse. No estés afanoso. Cuando tú te arrodillas y le dices al Señor tus peticiones, tus ansiedades, tus preocupaciones, una carga sale de ti. El Señor te ayuda a llevar esa carga, pero que si no lo buscas, ¿cómo vas a seguir? ¿Cómo vas a poder continuar con toda esa carga? Vas a colapsar. Es necesario. Entonces, si ya has orado, entonces empieza a rogar, ruégale al Señor. Y luego, ¿qué más? Agradécele. También hay que agradecer al Señor. Hay que tener agradecimiento en nuestro corazón por todo lo que Él nos da, por un día más de vida, por el agua, por el sol, por la luna, las estrellas, por la producción de la tierra, por lo que estás comiendo, por lo que estás teniendo, por todo, hermanos. Hay que ser agradecidos, porque no hay cosa más grande que el agradecimiento. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Juan, queridos hermanos, 14, 13 y 14. Dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, amén, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién es el que lo hace? Jesús. Entonces, se va siempre la oración dirigida a Dios y siempre va a ser en el nombre de Jesús. ¿Y quién lo va a hacer? Es Jesús. Amén. Usted no puede ignorar esto. Siempre tiene que orar de esta manera para que sus oraciones tengan respuesta. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a Primera de Pedro 4:7. Mire que dice la palabra del Señor. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. Sobrios, que significa moderado, estar atento. Sed sobrios y velad en oración. No dejes que este mundo te embriague con la tecnología, que te embriague con los afanes, la ansiedad, con el dinero, con la vanagloria que se está viviendo todo este tiempo. No dejes que Satanás te tenga zombie. Amén. Sé sobrio. Estar atento. ¿Cómo está una persona borracha? ¿Y cómo es cuando está sobria? Es diferente, ¿verdad? Entonces no dejes que el enemigo te embriague con las cosas de este mundo. Sed sobrios, porque el fin de las cosas se acerca. Velad en oración. Velemos en oración, atentos en oración, porque la oración nunca será tiempo perdido, siempre será tiempo ganado. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Daniel 9:20, hermanos. Mire que dice la palabra del Señor. Dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Mire, hermanos, cuando vamos a la oración hay que confesar nuestros pecados. No solamente nuestros pecados, sino también de nuestra familia, de nuestra nación. Mira cómo Daniel oraba. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. ¿Cuál es el pecado de tu pueblo, de tu ciudad, de tu país? Confiésalo. Y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Hay que derramarnos, hermano, pedir misericordia por nuestras naciones. Se vienen tantas tragedias, tantas cosas duras para nuestros países por todo el pecado. Hay que clamar, al menos para que Dios nos guarde a sus santos, porque el Señor siempre va a guardar a sus santos, pero también tenga misericordia de nuestras familias, amén, de los siervos, de sus familias, amén. Es necesario, hermano, confesar nuestro pecado, porque todos ofendemos de una u otra manera. Nunca ignoremos este paso de la oración, amén. Gloria a Dios. Vamos a Marcos 11:24, hermanos. Mire que dice la palabra del Señor. Dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hay que creer. Eso es lo que les mencionaba anteriormente. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a mencionar este punto por la palabra? Entonces aquí está, hermanos. Hay que creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria a Dios. Vamos a Marcos, queridos hermanos, 11:25. Dice: y cuando estés orando,
perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hay que perdonar. Así la persona no te quiera perdonar, tú perdona, porque tú ya te limpias, tú ya tienes, porque hay gente que nunca te va a querer perdonar, quizá hay gente que está muy influenciada por demonios y va a querer como que hacerse la persona especial, pero tú ya has pedido perdón, tú ya te disculpaste, tú ya perdonaste, entonces tranquilo, ya Dios le va a demandar a esa persona. Amén. Entonces siempre es necesario perdonar, porque de nada sirve orar y no haber perdonado. Amén. Teniendo cosas en el corazón, hay que perdonar para que también el Señor nos perdone y pueda oír nuestras peticiones. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a primera de Pedro 3:7, queridos hermanos. Mire que dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Los esposos, los padres, los hijos siempre tienen que tener cuidado con las ofensas, porque cuando hay ofensas hay menosprecio, hay malas actitudes, malas palabras, malos tratos. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber estorbo. Por eso que es necesario siempre pedir perdón, y eso es lo que les mencionaba en los estorbos que estorba la oración. ¿Se acuerdan hace un momento atrás? Entonces es necesario que cuidemos nuestras palabras, nuestras actitudes, lo que decimos, cómo nos comportamos. Todo eso tenemos que tener cuidado, porque si no va a haber estorbo. Amén, porque dice la palabra que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si no quieres que tengas toda tu oración, trata bien, ama, respeta a los demás, no te creas, deja el orgullo, la soberbia, la altanería, la vanagloria, porque muchas veces de eso viene, no dice de dónde vienen los pleitos, los problemas, sino de vuestras pasiones que arden dentro de vosotros. Entonces hay que tener cuidado con eso, hermano. Por eso dice la Biblia también que debemos aprender de Jesús a ser mansos y humildes de corazón. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y hallaremos descanso. Amén. Porque cuando eres una persona soberbia, orgullosa, vanagloriosa, pues siempre va a estar ahí con una mala actitud, una actitud de arrogancia. Eso es feo, queridos hermanos. Amén. Entonces hay que evitar los estorbos en la oración. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a primera de Tesalonicenses 3:10, que dice la palabra del Señor. Dice: orando de noche y de día, con gran insistencia. Amén. Para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mire, entre los siervos de Dios muchas veces estaban de un lugar a otro. Muchas veces nosotros también estamos lejos de ciertas personas que amamos, hermanos en la fe. Entonces también hay que orar por ellos con gran insistencia, por los misioneros que están en los campos blancos, en los lugares muy alejados, en Medio Oriente. Amén. Hay que orar por ellos con gran insistencia, hermanos, para que podamos ver sus rostros un día y no se cansen en la fe y no caigan en la batalla abatidos, perdiendo la fe. Amén. Para que estemos completos, dice, en lo que falta a vuestra fe, para que el Señor les aumente la fe, porque es difícil la vida de un misionero, de un pastor que sale de su nación. Es muy triste, porque muchas veces viene la duda, hay muchos ataques y hay satanistas también que luchan en sus territorios, demonios territoriales que hacen guerra a los siervos de Dios. Entonces hay que orar por ellos, para que su fe no falte, hermanos, para que un día nos podamos ver todos en la gloria y que nadie claudique, que nadie se canse hasta desmayar. Amén. Hay que orar por todos aquellos que una vez nos enseñaron la palabra, que nos predicaron, que tal vez se deslizaron. Hay que orar por toda la iglesia, por todos los pastores, evangelistas, diáconos, misioneros, obreros, por los niños, por los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos, los que están en los orfelinatos, los que están en los hospitales, en las cárceles, en los manicomios, en las calles. Hermanos, ¿cuánto tenemos que orar? Hay muchas cosas por las que orar. No podemos ser ensimismados, gente egoísta, porque eso es lo que se está viviendo ahora, el egoísmo, el orgullo. La gente está ensimismada.
Entonces hay que dejar todas esas actitudes y orar por esa gente que necesita, por las personas que se están prostituyendo, amén, por todos los delincuentes que están perdidos en ataduras, por los traficantes, amén, por todos aquellos que hacen negocios ilícitos, que se arrepientan, por los que están en las drogas, amén, que el Señor los puede alcanzar, queridos hermanos. Hay tanto por lo que orar, amén. No nos cansemos entonces orar de noche y de día con insistencia. No nos cansemos de hacer el bien, dice que a su tiempo segaremos si no desmayamos, amén. Gloria a Dios. Para finalizar, queridos hermanos, quiero mencionarles algo del Padre Nuestro, solo algunas cosas importantes, amén, que tienen que ustedes tenerlo, amén, como presente, tenerlo presente, amén. Por ejemplo, cuando nosotros nos dirigimos siempre es al Padre, amén, es una relación que tenemos con Él. Cuando decimos que estás en el cielo, es un reconocimiento que nuestro Dios está en su trono, amén. Claro que Dios está en todas partes, pero su trono principal es el cielo, amén. Adoración, siempre tenemos que adorar, amén. Al Señor, adorarlo, alabarlo por sus proezas, por su grandeza, por sus maravillas. Nunca, dice, no olvides ninguno de sus beneficios, de todo lo que Él ha creado para nosotros, amén. Aún el sistema solar, todo lo que ha creado, aún la fotosíntesis, para que haya alimento en la tierra, hay que agradecer, amén. Entonces está la adoración, que también está la expectativa. Venga a nosotros tu reino, siempre hay que pedirle al Señor que se haga su voluntad, amén, que venga su reino a nosotros, amén. Obediencia, dice, hágase tu voluntad siempre, no es nuestra voluntad, es la voluntad del Señor la que debe prevalecer, amén. Cuando decimos que hágase tu voluntad en la tierra, es la universalidad, amén, de que toda la tierra se haga la voluntad del Señor, no solamente en nosotros, amén. Danos es la súplica, amén, de pedirle al Señor también nuestras peticiones, amén, que necesitamos diario, el pan de cada día, amén, la precisión de hoy, amén, el pan de cada día. La necesidad también incluye ahí, amén. ¿Qué más? Perdona, ¿no? Perdónanos, Señor, siempre pedirle perdón, nuestras fallas, amén, y también el arrepentimiento por nuestras ofensas que hemos hecho, y luego también como nosotros perdonamos, hay que perdonar. El que no perdona no puede ser cristiano, amén, hay que perdonar así como Dios nos perdona, amén. ¿Y qué más? Misericordia a los que nos ofenden, hay que tener misericordia. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, amén, porque hay personas que, claro, no merecen ser perdonadas porque te hacen una y otra vez, pero a pesar de eso, hermanos, la Biblia dice 70 veces 7, amén. Gloria a Dios. ¿Qué más nos dice en el Padre Nuestro? Nos dice, no nos deje, siempre hay que depender del Señor, que no nos deje, amén, pedirle siempre su guía, su protección, que no nos deje caer en tentación, que nos mantenga fuerte, que nos libre de toda tentación, amén, y la salvación, que nos libre, amén, que nos libre del mal, también la honradez, ser honrados, amén, estar siempre bien delante de Dios, porque si nosotros estamos en pecados ocultos, nuestras oraciones jamás van a poder ser oídas, amén. Entonces siempre estar en todo al día con el Señor, queridos hermanos, amén. Vamos a hacer una oración para finalizar, queridos hermanos. Espero que le haya sido de bendición. Usted puede compartir con la persona que usted desee, amén. Puede ponerle también me gusta, compartir y comentar, para que esto también pueda llegar a más personas, amén, para que puedan ellos saber del beneficio que tiene la oración, de lo necesario que es la oración. Ustedes han oído, aún por la ciencia está comprobado, amén, que es una bendición la oración, y las recomendaciones que son muy importantes, ya que tal vez algunos no saben cómo orar, amén, siempre es necesario poder compartir. Vamos a orar, queridos hermanos, amén. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que tú nos has dado de compartir este video, mis queridos hermanos, Señor, aún con las personas que no te conocen, Señor, ven a bendecir a cada uno. Te alabamos, mi Dios, te glorificamos, te exaltamos porque tú eres bueno, Señor. Te pedimos perdón por todas las cosas malas que hemos hecho. Límpianos con tu sangre, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Cubre con tu sangre a mis hermanos, mi vida, Señor. Ven a bendecir a cada uno de nosotros. Gracias por todo tu amor, por toda tu bondad, por toda tu misericordia.
Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y harás mañana. Señor, reprendemos todo demonio de venganza, de represalia. Todas las fuerzas oscuras son quemados, bloqueados, destruidos, amarrados fuera al abismo. En el nombre de Cristo, el Señor lo reprenda. La sangre de Cristo tiene poder. Oh Dios mío, te alabamos, te bendecimos, Señor amado. Gracias por todo, por el aire, por la vida, por la salud, por la fuerza, por todo tu amor. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Toda la gloria sea para ti, Señor. Gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria al Espíritu Santo de Dios. Pedimos todo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, que la gracia y la paz del Señor quede con ustedes. Amén. Si Dios permite, regresamos en otra oportunidad. Amén. La paz del Señor Jesús. Dios les bendiga. Amén.